El día de hoy estamos a lunes 20 de enero del 2025. Estamos celebrando la memoria opcional de San Sebastián Mártir. Fue jefe de los guardias imperiales de Diocleciano. Se preocupaba por sus hermanos, los pobres y los encarcelados, y les llevaba la Eucaristía. Se le condenó a morir a flechazos en el año 304. Su sepulcro está en las catacumbas de la Vía Appia, Roma. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Y el día de hoy el tema es el sumo sacerdote. Y aquí hay una diferencia entre el sumo sacerdote tradicional y el único sumo sacerdote que va a ser Cristo. El antiguo sumo sacerdote tenía sus funciones. Estas funciones eran de intervenir a favor de los hombres. Él era el que ofrecía dones y sacrificios por los pecadores. También él comprendía a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo estaba envuelto en debilidades. Pero me llama mucho la atención la teología de este autor de la carta a los Hebreos, y va a decir así, que Cristo, él nunca se dio a sí mismo el título de sumo sacerdote, sino que fue dicho por el Señor Dios cuando le dijo: «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». O como dice otro pasaje de la Escritura: «Tú eres sacerdote eterno como Melquisedec». Pues Jesucristo, recuérdalo, en la cruz fue sacerdote y también fue cordero. Fue las dos cosas. ¿Por qué? Porque Él se ofreció como cordero. Y ya nunca más otro tipo de corderos, que eran los que se ofrecían para el perdón de los pecados, sino que Jesucristo ahora con su sangre va a ser el único sacrificio, el único y definitivo para toda la humanidad. Aquí lo más importante son varias cosas. La primera es que como Jesucristo, de una vez por todas, como se dio para que tú vivieras, se dio para rescatarte a ti, a mí, a todos los hombres de todos los tiempos y de todas las épocas, y también los que van a nacer en los próximos siglos y en los próximos años. Pues Jesucristo ya se dio, y todo esto ¿para qué? Para que tú tengas vida, para que yo tenga vida. Pero también el sacrificio de Jesucristo fue muy grande en muchos aspectos y en muchos sentidos. Y aquí también este mismo texto nos lo va a decir así: cómo Jesucristo aprendió a obedecer en el sacrificio. Y esto es algo extraordinario, obedecer a Dios. Y es que siempre se nos ha hecho, pero muy difícil, obedecer a nuestro Señor Dios. ¿Por qué? Porque como contamos con un ego, tú y yo, pues nos dejamos ir por nuestro ego, ¿no? Y como nuestro ego nos hace sentir fuertes, nos hace sentir como reyes, nos hace sentir invencibles. Pero es puro ego lo que te cargas, ¿no? Y este ego es precisamente lo que hace que no obedezcas al Señor Dios. Jesucristo fue todo lo contrario. Jesucristo en el sufrimiento aprendió a obedecer al Señor Dios. Y es que Jesucristo para eso vino. Vino para subir a la cruz y para morir por ti, por mí y por todos. Y eso fue el destino de Jesucristo. Y Jesucristo simplemente lo aceptó con mucho amor. La muerte de Jesucristo tiene mucho sentido. ¿Y el sentido es para qué? El sentido es para que tú tengas vida
y para que yo tenga vida. Eso es lo que hizo Jesucristo. Y el vivir de Jesucristo simplemente fue obedecer y obedecer al Padre. Y es que Jesucristo, desde lo que iba a hacer, era muy fuerte, y es por eso que a él se le presentaron pero muchas trabas por delante. ¿Por qué? Porque la finalidad era evitar de que Jesucristo subiera a la cruz. Pero Jesucristo tuvo que obedecer simplemente por dos hechos. La primera, por el amor a la humanidad y a Dios. Y segundo, para que tú y yo tengamos vida. Es por eso que Él es el único sacerdote. Segundo puntito muy importante, lo vamos a tomar del Evangelio del día de hoy, que es de San Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Y el día de hoy tenemos dos temas. El primero va a ser el ayuno, y el segundo va a ser esto, ¿no? A vino nuevo, odres nuevos, que esto va a ser el tercer puntito. Este segundo puntito lo vamos a tomar acerca del ayuno. Pues resulta que están los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos, y ellos sí ayunaban. Y entonces algunos de ellos se le acercaron a Jesucristo y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como si ayunan los fariseos y los discípulos de Juan? Pues el ayuno, ¿no? El ayuno muchas veces se hacía en aquel tiempo para acelerar la venida del Mesías, y también se hacía para acelerar el establecimiento del reino. Y era por eso que cada vez ayunaban más y más y más y más. Pero también después, como este ayuno se fue degradando y empezó a ser solamente ritos muy externos, carentes de valor, que muchas veces se utilizaban para exhibirse ante los demás, ¿no? Y entre estos, y de esta manera de exhibirse, pues vamos a ver a los fariseos, que cómo ellos se exhibían ante los demás, cómo les gustaba ser unos auténticos protagonistas, y cómo quería que la gente los admirara, porque tú sí ayunas y yo no ayuno, ¿no? Y este ayuno muchas veces pasó hasta hacer 2 veces por semana el ayuno, que si no me equivoco eran los lunes y eran los jueves. Pero bueno, y esto era el sentido del ayuno. Aunque estas personas muy estudiosos de las escrituras, pues cómo no recordaron al profeta Isaías en su capítulo 58, versículo 7, que él nos dice el tipo de ayuno que él quiere, y nos va a decir así, el profeta Isaías: el ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo. Es decir, aquí tenemos a un ayuno de caridad, a un ayuno para ayudar a los demás, estar aquí en este mundo ayunando, pero en el punto de vista de ayudar al otro, sobre todo darle de comer al hambriento y también al pobre sin techo. Y que más adelante cómo vamos a tener también las obras de misericordia, ¿no? Y las obras de misericordia nos van a decir que hay que visitar al enfermo, hay que visitar a los prisioneros, y una serie de cosas muy humanitarias que son necesarias justamente para aquellas personas que están padeciendo esta situación, y que también son necesarias sobre todo para el crecimiento de una sociedad más humana, y sobre todo con aquellos que están pasando fríos, con aquellos que viven sin techo, con aquellos que son pobres, con aquellos que están pasando momentos muy duros y muy difíciles en su vida. Y esto de pasar momentos duros y difíciles, pues mira, tú no te exentes, y tampoco que Dios no que no vaya a pasar algo en tu vida.
Pero lo que sí somos realistas aquí es de que la vida da vueltas. Y da vueltas. Si el día de hoy estás en la parte muy alta y el día de abajo, el día de mañana vas a estar pero muy abajo. Y así es la vida. Y tú no sabes. Y es por eso esta clase de ayunos que el profeta Isaías en su capítulo 58, versículo 7, pues nos dice, ¿no? Estas obras de caridad, sobre todo el ayuno que yo quiero es darle de comer al hambriento y que tú recibas al pobre sin techo. Y también, ¿no?, cómo visitar a los enfermos, cómo también incluso no nos vayamos tan lejos, ¿no? Visita a tus padres, frecuenta a tus hermanos. Todo este tipo de cosas, vuelvo a repetir, pues es un humanismo que necesitamos, un humanismo universal, y todo esto ya las Sagradas Escrituras lo está presentando. Tercer puntito muy importante que también lo vamos a tomar del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Y el día de hoy, esta segunda parte, pues Jesucristo les va a decir así: nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, y entonces se perdería el vino y se echaría a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos, ¿no? Y están estas dos cosas que siempre van a existir en este planeta Tierra, ¿no? Siempre va a existir lo viejo y siempre va a existir lo nuevo. Pero esto nuevo a la larga va a ser viejo, y también lo viejo en un momento fue novedad. Lo que sí sabemos es que solamente Jesucristo con su palabra siempre va a ser novedad y nunca va a envejecer, porque la naturaleza de la palabra de Jesucristo es que es totalmente atemporal, y la palabra de Jesucristo siempre se mantiene en todos los lugares, es vigente en todos los tiempos y en todas las naciones, es universal para todos y es totalmente atemporal. Y esta es la novedad. Y es que el mismo Jesucristo, la novedad que nos viene a traer es muy clara. ¿Y esto cuál va a ser? Van a ser dos cosas, ¿no? Y las volvemos a repetir. ¿Por qué? Porque todo esto va a ser el centro del reinado de Dios. Lo primero es que pon a Dios por encima de todo. Que el Señor Dios sea el centro de tu vida y de tu existencia. Y eso va a ser lo primordial. Esto va a ser una novedad extraordinaria. Que esto ya se venía haciendo, pero se tomaba como una manera obligatoria y con temor. Y ahora, con la llegada de Jesucristo, es todo lo contrario. Yo amo a Dios por convicción. Nada de temor, todo lo contrario. Dios me libera del miedo y me libera del temor. Y yo lo amo, ¿por qué? Por convicción, porque estoy convencido de que Dios es la mejor opción y siempre va a ser la única opción. Y la segunda, la novedad de Jesucristo que nos viene a traer es la que también es de todos los tiempos, y es: ama a tu hermano como a ti mismo, ¿no? El amor al otro, que esto va a ser algo extraordinario, bellísimo. Otra de las novedades que el Maestro Jesucristo nos viene a traer, el reinado. ¿Y cuál va a ser su reinado? Pues es que Él va a reinar en el servicio. Y solamente en el servicio es allí donde va a hacer todo su imperio, nuestro Señor, sirviendo a los demás, y esto lo va a comunicar. Y otra de las grandes novedades, cómo este Dios se hace humano, y cuando se hace humano, cómo opta por estar con los marginados, con los excluidos, con los bandidos, con los peor vistos en aquel entonces. Pues a esa gente que es muy mal vista por todos los demás, pues el mismo Dios está con ellos, y está con ellos para acompañarlos
pero también para darles amor y para rescatarlos de la condición y de la situación donde están. Y otra vez devolverles la dignidad, por ejemplo, a las prostitutas, que habían perdido todo, absolutamente todo, pero con la llegada de Jesucristo esta es la novedad. Los que no tenían dignidad ahora gozan de dignidad, porque Dios se las va a devolver y se las va a devolver justamente en su Hijo. Y la máxima novedad es cómo Jesucristo se da todo para el rescate del hombre, cómo da toda su vida para que nosotros tengamos vida. Y esa es la máxima novedad que nos viene a traer. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.